Hola Diablada, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Independiente No Duerme. En esta oportunidad con la elección del director técnico ya consumada, con Carlos Tevez como flamante entrenador de Independiente, con un disparador que trae esto a colación que realmente preocupa, o por lo menos ya hace que uno tenga que llamar a la reflexión, porque la llegada de Carlos Tevez significa, y lo tiro a modo de adelanto, ya lo vamos a estar analizando, pero que Carlos Tevez se haya convertido en el entrenador número 31 de Independiente en los últimos 21 años. Estamos diciendo, entrenador 31 en los últimos 21 años. Por lo que si uno más o menos se pone a hacer el cálculo, estamos hablando de más de un técnico por año que ha tenido Independiente en todo este lapso de tiempo, lo cual cuando uno se pone a analizar por qué Independiente está atravesando esta situación, en este caso muy delicada, pero donde más o menos han sido lamentablemente más las malas que las buenas, salvo los veranitos del 2002 con el Tolo Gallego en la apertura, o la Sudamericana 2010 con el Turco Mohamed, o la Sudamericana 2017 con Holland. Después Independiente lamentablemente no ha podido sostenerse en el tiempo como un equipo protagonista, como si por ahí lo vemos de otras instituciones que han sabido establecer una línea de juego, un modelo y a través de ello entrenadores que siempre mantengan esa idiosincrasia y terminan peleando y siendo protagonistas, incluso ganando campeonatos. Bueno, en Independiente no es el caso, lamentablemente, en el último tiempo, una debacle que yo la estoy marcando particularmente para este informe desde el año 2002, porque es la última vez en la cual Independiente obtuvo un campeonato local, a partir de allí no ganó más un torneo a nivel nacional, pero obviamente, ¿no? Después están las aristas que cada uno quiera tomar, hay alguno que por ahí puede llegar a decir que la crisis empezó a desatarse tras la salida de Pedro Iso a principios de los 2000, también alguno puede remarcar que esto empezó con Héctor Grondón al mando, que estaba peleado con su hermano Julio, presidente de la AFA, una persona sumamente poderosa, y algún que otro memorioso por ahí, incluso puede llegar a decir que la debacle de Independiente comenzó a principios de los 90 cuando se aprobó el primer balance que arrojaba pasivo en Independiente, cuando por lo general y a través de casi toda su historia era el famoso club de los gallegos que se manejaba con austeridad, donde si entraban 10 pesos se gastaba 9, una frase que incluso muchos de candidatos que se fueron presentando como justamente candidatos a presidente independiente en los últimos años, han tomado eso como un latiguillo, como un caballito de batalla. Lo bien es que eso ocurría en otra época y a partir de un momento determinado, como marcábamos recién, dejó de ocurrir. Entonces, para algunos también la crisis en Independiente, económica, deportiva, institucional, empezó a ir de la mano a partir de ese momento. Bueno, en mi caso en particular, insisto, para este informe, donde vamos a hablar de los entrenadores que tuvo Independiente, lo he hecho a partir del año 2002, más precisamente desde el 24 de noviembre, que es cuando se da de manera formal la asunción de Andrés Ducatenseiler como presidente de la institución. Recordemos que Andrés Ducatenseiler gana el 24 de noviembre de 2002 las elecciones, en un contexto en el que ese mismo día Independiente consiguió ese empate agónico con Boca con gol de Lucas Pusineri, que le prácticamente aseguraba el título de aquel torneo Apertura, que después, una semana después, terminaría ganando en cancha de San Lorenzo, pero está más que claro que toda la euforia que generó ese partido le sirvió y de mucho a Andrés Ducatenseiler para conseguir votos y finalmente ganar esa elección. Perdón, ¿eh? Bien, a partir de ese momento, en Independiente es donde vamos a hacer el repaso. Hubo, además de la gestión de Ducatenseiler, otros presidentes más, 4 presidentes más. Julio Comparada, Javier Cantero, Hugo Moyano y Fabián Doman. Bueno, podríamos decir 5 presidentes si agregamos ahora a Néstor Grindetti, porque ya Fabián Doman no está más. Pero lo cierto es que han pasado 5 gestiones, incluyendo la de Ducatenseiler, en este tiempo, en donde vamos a hacer el análisis de los técnicos que llegaron a Independiente. ¿Qué es lo que marca esto? Porque uno lamentablemente naturaliza esto de que el Independiente permanentemente se vaya cambiando de técnico, que haya más de un técnico por año, la vorágine del día a día y de los malos resultados hace que uno no preste atención, pero es alarmante realmente porque habla de la improvisación total que ha habido en el club durante todo este tiempo, donde
en mayor o menor porcentaje, incluso de todo este tiempo transcurrido, algunos de los dirigentes que tomaban decisiones antes son las que toman ahora, o que tomaron en algún momento y después más adelante también, y por ahí no ahora, pero sí en diferentes etapas de diferentes gestiones anteriores. En fin, el reciclaje de algunos dirigentes, que por supuesto son los artífices de la improvisación y del nulo proyecto deportivo institucional del club, son los responsables de que hoy Independiente esté a la deriva como está y que más allá de algún que otro semestre de alegría después, no veamos hace rato a un Independiente con un horizonte claro y con una idea clara de lo que quiere en materia futbolística, por lo menos, y también obviamente en materia institucional, por ejemplo, en cuanto a política de mercado de pases, por ejemplo. Pero bueno, esto termina siendo lamentablemente un círculo vicioso, donde al no haber un proyecto deportivo claro, lamentablemente a la corta o a la larga los resultados no empiezan a aparecer o empiezan a ser negativos y eso trae como consecuencia que el entrenador de turno deba irse e ir a buscar a un nuevo técnico que justamente, como es un técnico que se va a buscar en un marco de improvisación y sin ningún proyecto y que podemos pasar como ha ocurrido en este último tiempo, de Stilitano a Zielinski, de Zielinski cuando se va a llamar a Holland, a Garnero o a Milito y terminar trayendo a Tevez, o en el medio ir a buscar al Faro, todo esto trae que el técnico que llega después, al no haber un proyecto deportivo, otra vez, a la corta o a la larga, no termina obteniendo los resultados esperados y esto trae como consecuencia nuevamente que ese técnico deba dejar el cargo y se tenga que ir a buscar a otro y esta bola se repita permanentemente. Y bueno, y así han pasado 21 años en los que Independiente no ha podido obtener otro campeonato local y donde, como dijimos anteriormente, han pasado 31 entrenadores. Y si además de esos 31 entrenadores contamos las veces que algunos nombres incluso se han repetido, fundamentalmente por interinatos, estamos hablando de 43 ciclos de técnicos en Independiente. Dicho esto, yo podría analizar todos los técnicos que tuvo Independiente de manera cronológica, desde la época de Ducatenseiler para acá, en orden cronológico. Pero decidí buscarlo de una manera diferente para también entender algunas cuestiones que, por lo menos en lo que tiene que ver con la inmediatez, con la actualidad, marcan la absoluta improvisación que hay, sobre todo en esta comisión directiva, que venía con la promesa de devolver a Independiente al lugar que se merecía, que la ingeniería económica, que los refuerzos, etcétera, que un técnico identificado con Independiente, y en fin, todo lo que uno ya sabe que por supuesto no se cumplió. eh, Quiero arrancar tomando como referencia eh, cuántos días transcurrieron entre cada gestión, el principio y el fin, para los casos de Comparada, Ducatenseiler, Moyano y Cantero, y cuántos días transcurrieron desde la asunción de esta nueva comisión directiva hasta hoy, para a partir de ahí ver cuántos técnicos tuvo cada comisión directiva y allí sacar el cálculo, que como pueden ver a continuación, es de cuántos técnicos tuvo por día o cada cuántos días Independiente, mejor dicho, cambió de técnico. Y como decía recién, lo inmediato, lo actual, que es esta comisión directiva, refleja un poco lo preocupante de la situación. Si ustedes observan, esta comisión directiva, encabezada en principio por Fabián Doman, que ya se fue, con Néstor Grindetti ahora como presidente, si lo podemos decir de alguna manera, porque está más abocado a su campaña de gobernador que a ser presidente de Independiente, inició su mandato el 2 de octubre y hasta el día de hoy han transcurrido 326 días y han pasado 4 entrenadores, lo que marca que hubo un entrenador diferente cada 81 días y medio. Si miramos esta tabla en donde se está viendo todas las gestiones presidenciales y estos ciclos de DT que hubo, cada cuantos días hubo un técnico nuevo, esta gestión en tan poco tiempo es la que más entrenadores ha tenido. Es un entrenador cada 81 días y medio. En muy poco lapso de tiempo ha cambiado y cambiado de entrenador. Por eso no quiero empezar en orden cronológico, sino en este orden, porque me pareció que era una vuelta de tuerca interesante para también entender, bueno, por qué fundamentalmente ahora Independiente también está como está, más allá de que en los últimos 21 años se ha hecho todo desastrosamente,
Bueno, acá esta parte inmediata, esta última gestión es un fiel reflejo de todo el desastre que se ha hecho en Independiente, donde, como dije antes, no vaya casualidad, algunos de los dirigentes que toman decisiones ahora las han tomado también en épocas anteriores. Decíamos entonces, un técnico cada 81 días y medio es la que acumula esta dirigencia de Independiente, con un interinato. Recordemos que primero asumió Leandro Estilitano como técnico de Independiente. Estilitano duró poco y nada debido a sus malos resultados y quien asume de manera interina es Pedro Damián Monzón, a quien buscaban sostenerlo si los resultados se le daban y como por supuesto eso no ocurrió, tuvieron que salir de urgencia a buscar un técnico, iba a venir Repeto con Fabián Doman cuando era presidente, en el medio Fabián Doman renuncia y ante la renuncia de Doman Repeto decide no venir y cuando esto ocurre, finalmente el que termina llegando ya con Grindetti asumiendo de manera interina es Ricardo Zielinski, que había sonado para Independiente previo a Repeto, pero el rechazo de la gente hizo que se enfriara su llegada. Bueno, después igualmente terminó llegando. Y Ricardo Zielinski hasta la semana pasada fue el entrenador, también con una campaña muy pobre. Y tras la salida de Zielinski, ahora la llegada de Carlos Tevez. Esos son los 4 entrenadores que tuvo Unidad Independiente, que tuvo la gestión del Doman Grindetti en este tiempo. ¿Cuál es el presidente que le sigue en cantidad de cuántos días pasaron entre cada técnico que fue llegando? Bueno, Andrés Ducatenseiler asumió el 24 de noviembre de 2002, como decíamos al principio, renuncia el 14 de abril de 2005, estuvo en el club 872 días y en esos 872 días hubo 7 ciclos diferentes de entrenadores, en el cual hubo un interinato, vamos a estar repasando todo en detalle. Esto marca que Andrés Ducatenseiler tuvo un técnico diferente cada 124,6 días. ¿Quiénes fueron los entrenadores de Andrés Ducatenseiler desde ese tiempo a esta parte? Insisto, desde el 24 de noviembre de 2002. Bueno, en primer lugar, Américo Gallego, que era el técnico que una semana después se consagra campeón de la Apertura 2002. El Tolo está hasta mediados de la Apertura 2003, del Clausura 2003, donde los malos resultados hacen que se termine yendo de la institución y quien asume en su lugar es Oscar Ruggeri, muy cuestionado ya en ese momento por el hincha de Independiente. Es Oscar Ruggeri el que llega, por supuesto los resultados tampoco lo acompañan y se termina yendo a principios de la Apertura 2003, ya con algunos refuerzos que habían llegado, incluso a pedido de él, y que se había conformado un plantel para su estadía como entrenador. Bueno, se termina yendo finalmente Oscar Ruggeri y quien lo sucede es Osvaldo Chiche Sosa, que está muy poco tiempo en Independiente, tampoco lo acompañaron los resultados, se termina yendo muy mal del club, de hecho después tuvo declaraciones desafortunadas para con Independiente, como diciendo que nunca había dirigido un grande en su carrera, a modo de chicana para con el club, porque no, evidentemente no fue un paso muy feliz ni para él ni para nosotros como hinchas, le fue muy mal. Y quien van a buscar para el primer semestre del 2004 es el Pato Pastoriza, que tuvo su último ciclo como entrenador de Independiente. Lamentablemente, el 4 de agosto se interrumpe de manera repentina su ciclo como entrenador debido a su fallecimiento, y esto hace que tenga que salir Ducatenseiler a buscar otro técnico. En este caso va por otro ídolo de la institución, que es Ricardo Daniel Bertoni. Se lo recuerda mayormente por sus triunfos ante Boca en la doble visera, como así también en el mismo estadio el triunfo 1-0 ante Racing con gol de Jairo Castillo. Luego Bertoni también no termina conformando desde el punto de vista de los resultados, lo que fue haciendo, y se termina yendo a Independiente, y quien asume en esas últimas fechas de la Apertura 2004 es Pedro Damián Monzón. Se recuerdan 2 partidos, que incluso creo que son los 2 que él llega a dirigir en ese momento, que son el partido con Estudiantes, donde Independiente gana con un golazo del Kun Agüero entre ellos, y el partido famoso con Newell's, donde se definía la Apertura 2004, y en el caso de Newell's, en el banco de suplente de Newell's, estaba sentado el Tolo Gallego, partido que se disputa en la doble visera, donde muchos hinchas de Newell's ocupan incluso la popular y platea de Independiente. Había una amistad en ese momento entre las hinchadas, por eso se da esta situación, y Independiente gana ese partido, pero finalmente, como Vélez, que era el otro equipo que peleaba el campeonato, no logra un resultado positivo,
A pesar de la derrota, Newell's termina saliendo campeón. Esto ocurre con, dijimos, Pedro Damián Monzón, único técnico interino que tuvo Ducatenseiler durante su gestión. Después de Monzón, quien llega es César Luis Menotti, que está desde la primera fecha de clausura 2005 hasta abril de ese año, donde se termina yendo más o menos en el mismo momento que decide renunciar Andrés Ducatenseiler. Vamos con el tercer presidente en esta comparativa que estamos haciendo, y estoy hablando de Javier Cantero, quien asume el 18 de diciembre de 2011 y termina renunciando el 23 de abril de 2014. Estuvo 857 días al mando de Independiente y durante su gestión hubo 5 ciclos de técnicos diferentes con un interinato, lo cual marca que en la gestión de Cantero hubo un técnico cada 171,4 días, el tercero, dijimos, en este orden de cantidad de días transcurridos entre ciclo y ciclo de cada entrenador. ¿Quiénes son los técnicos durante la gestión de Javier Cantero? Bueno, lo primero que hace Javier Cantero es, tras la salida de Ramón Díaz, porque recordemos que cuando asume Cantero el técnico era Ramón Díaz. Ramón Díaz se sostiene hasta la fecha 4 del clausura 2012, donde Independiente pierde con Argentinos Juniors y ahí Ramón Díaz pega el portazo, y como había estado anteriormente Cristian Díaz como interino durante la gestión de Comparada antes de la llegada de Ramón Díaz, decide darle una oportunidad Javier Cantero a Cristian Díaz como entrenador. Se hace famoso 5-4 contra Boca y a partir de ahí se lo decide ratificar como técnico de la primera Independiente. Por eso yo no lo tomo como el interinato, lo tomo como un técnico fijo, un técnico que asumió el cargo de manera formal como tal. A quien sí tomo como interino en este caso, que es el que vino después, es a Borrelli, que cuando se va Cristian Díaz y se produce la vuelta de Américo Gallego justo para el partido con Boca de Copa Sudamericana en cancha de Independiente, que sale 0-0, pero que Independiente obtiene la clasificación por haber empatado 2-2 en la ida, con esto de que en su momento se contabilizaban los goles de visitante. Ese partido Américo Gallego no lo dirige, se hablaba de una cuestión contractual, de una cuestión de papeles, algunos que decían que Gallego no quería debutar en ese partido. Bueno, hubo muchas especulaciones con respecto a eso, pero lo cierto es que quien ocupa el banco de suplentes ese día es Enrique Borrelli, que incluso hasta se decía que recibía indicaciones de Gallego que se encontraba en un palco. En fin, después de ese partido, a quien toma Borrelli como el interinato de la gestión de Javier Cantero, quien vuelve a Independiente en su tercer ciclo es Américo Gallego. Los resultados, por supuesto, no son los esperados, no le va bien al Tolo, se termina yendo, lo termina despidiendo Javier Cantero, y a quien van a buscar es a Miguel Ángel Brindisi, quien tenía la dura tarea de salvar a Independiente del descenso directo. Era una recomendación en su momento que había hecho Julio Grondona de que vayan a buscar a Brindisi. El experimento no salió bien, entonces era más que jugada la apuesta, por supuesto no salió bien, Independiente lamentablemente desciende. Brindisi aguanta las primeras fechas de la B Nacional y el empate 2-2 contra los Civic, Independiente iba ganando 2-0, se lo empatan increíblemente 2-2 y allí se da el fin del ciclo de Miguel Ángel Brindisi como técnico de Independiente, que está urgido de resultados, y allí es donde se decide llamar a Omar de Felipe, quien asume frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y es quien hace toda la campaña de la B Nacional, incluido el desempate contra Huracán, y donde Independiente termina obteniendo el retorno a Primera División. Bien, seguimos en este orden. Quien sigue es Julio Comparada, que tuvo un técnico cada 173,4 días. ¿Sí? Tuvo 2.428 días en Independiente. Recordemos, él asume el 25 de abril de 2005 y se va del club el 18 de diciembre de 2011. En total está 2.428 días y hay 14 ciclos de entrenadores en todo ese lapso de tiempo, donde de esos 14 ciclos, 6 fueron interinatos. Por eso se da esto de que hubo un técnico cada 173,4 días. ¿Quiénes son los técnicos en Independiente? Bueno, hace un rato hablábamos que el último técnico de la gestión
de Andrés Ducatenseiler fue César Luis Menotti. Cuando asume Julio Comparada con ese campeonato en juego, decide ir a buscar de manera interina a Miguel Ángel Santoro, a nuestro querido Pepe, quien hace de bombero en una de las tantas ocasiones que le tocó estar, y está de manera interina para que luego, en la Apertura 2005, lo dirija junto al Clausura 2006 Julio César Falcioni, que tiene su primer ciclo como técnico de Independiente. Falcioni, que tuvo una Apertura 2005 muy bueno, pero que el Clausura 2006 no fue el mejor. De hecho, Independiente llega a la última fecha con chances de clasificar a la Copa Libertadores, no obtiene el resultado esperado ante Rosario Central, ya sin Kun Agüero, además, como titular en ese último partido, porque recordemos que a Agüero le sacan la amarilla contra el partido contra Olimpo, el partido anterior de visitante, y en la acumulación de tarjetas hace que no pudiera despedirse en la doble visera, y llega ese último partido Independiente contra Rosario Central, en donde, al no obtener un buen resultado, no obtiene la clasificación esperada de la Copa Libertadores, y Julio César Falcioni decide irse de Independiente. Cuando se va Falcioni, el que llega después es Jorge Luis Burruchaga, que tiene una buena apertura 2006, le va realmente bien en ese campeonato, pero que en la clausura 2007, tras una derrota contra Godoy Cruz en cancha de Racing y ante un pedido de la gente de que Burruchaga se vaya, esta gloria del club termina dejando el cargo. Y quien asume nuevamente de manera interina es nuestro querido Pepe Santoro, que termina el clausura 2007 dirigiéndolo él, para que luego en la apertura de ese mismo año llegara Pedro Troglio, alguien que incluso debido a sus 4 primeras victorias de manera consecutiva en esa apertura 2007 hacía que más de uno se ilusionara con pelear el campeonato, un Germán Denis absolutamente enchufado con 16 goles que termina convirtiéndose en campeonato, pero a fecha 7 había convertido 14 goles, Independiente peleaba arriba. Había sido bueno la apertura 2007, sobre todo la primera parte de Troglio, después empezó a desinflarse y en el clausura 2008 los resultados, por supuesto, no acompañaron y Troglio termina yendo. Y quien asume nuevamente de manera interina es Miguel Ángel Santoro. Ya el técnico que le iba a suceder estaba elegido y era Claudio Borghi, que venía de obtener varios títulos con Colo-Colo. Borghi le termina yendo muy mal en Independiente. Los resultados, por supuesto, que no son los esperados. Y ante su salida, nuevamente van a buscar a Santoro para que se haga cargo de la situación. Fíjense cuántas veces intervino Santoro en tan poco tiempo, dando una mano en el rojo. Santoro que de hecho Julio Comparada lo termina confirmando como entrenador de manera formal para el Clausura 2009, pero los resultados en ese Clausura no lo terminan acompañando a Pepe y termina dando un paso al costado. Y tras la salida de Miguel Santoro y ante un reclamo popular por la vuelta de Américo Gallego, se produce el segundo ciclo del Tolo en el club, el Tolo que está en el Apertura 2009, que lo pierde de manera increíble contra Banfield, y ni que hablar el Clausura 2010, que también lo pierde insólitamente frente a Argentinos Juniors. Américo Gallego después, en el medio, se da la supuesta recomendación de Menotti de que no siga Gallego y que vayan a buscar a Daniel Garnero, quien es que llega para ocupar el cargo para la Apertura 2010. Los resultados a Garnero no lo acompañan, más allá de haber pasado de ronda en la Copa Sudamericana, en esa primera fase frente a Argentinos Juniors, pero como los resultados no lo acompañaron, finalmente se termina yendo el Dani Garnero y asume de manera interina la dupla de El Chivo Pavoni y Pancho Sá. Tuvo muy poco esa dupla, por supuesto, porque Independiente buscaba un técnico definitivo, y a quien van a buscar para ese momento es a Antonio Mohamed, cuando le dejan ese famoso papelito del Clásico y la Copa. Bueno, ese semestre Independiente termina último en el campeonato local y al mismo tiempo, como contrapartida, termina obteniendo esa Copa Sudamericana frente a Goiás en el Estadio Libertadores de América. Mohamed continúa un tiempo largo en Independiente, dirige Clausura 2011, un Clausura 2011 complicado para Independiente porque empezaba a coquetear un poco con la tabla de abajo, con la de promedios, finalmente se termina salvando, pero luego la derrota contra el Júbilo Iguata deja bastantes heridas abiertas y un mal comienzo en la Apertura 2011 hace que Antonio Mohamed se termine yendo de Independiente en aquella recordada noche nefasta donde le tocan la marcha fúnebre.
y es la última vez que Mohamed está en Independiente, y ahí es cuando Julio Comparada decide de manera interina nombrar a Cristian Díaz para que luego asuma en su lugar ya como técnico definitivo, el último técnico de la gestión comparada, que era Ramón Ángel Díaz. Por último, tenemos que referirnos a la gestión de Hugo Moyano. Hugo Moyano, que asume el 6 de julio de 2014, que se va el 2 de octubre del año pasado, está 3.010 días en Independiente, tuvo 13 ciclos diferentes de entrenadores, lo cual habla de un entrenador o un ciclo de entrenador cada 231 días y medio, con 4 interinatos en el medio. Los técnicos del Ara Moyano, en principio, es Jorge Almirón, quien llega en reemplazo de Omar de Felipe, que presenta la renuncia. Almirón está todo ese torneo de transición 2014 y parte del campeonato 2015, que tras la derrota frente a Racing termina dando un paso al costado, y quien asume de manera interina es Fernando Verón, para que luego llegara Mauricio Pellegrino, que en Independiente hace una campaña bastante buena, pero como al final del campeonato los resultados no lo terminan acompañando, la comisión directiva le informa a Pellegrino que no le iban a renovar el contrato, y Pellegrino decide pegar el portazo algunas fechas antes de que culminara ese campeonato, y quien termina ese torneo dirigiendo es Fernando Verón nuevamente, otra vez como interino. Tras la salida de Verón viene el Gaby Milito que está en Independiente durante prácticamente todo lo que es el 2016, pero una derrota contra Banfield le hace tomar la determinación a Milito de dar un paso al costado, y allí es cuando se produce la llegada de Ariel Holland, que es en estos últimos 21 años el técnico que más ha estado en Independiente, porque asume a fines de 2016, recordemos, 30 de diciembre, si no me falla la memoria, y está hasta mediados de 2019. Dirige, creo que son 101 partidos que llega a dirigir Holland en Independiente. Un paso de Holland que tuvo de todo, como ya saben todos, la Copa Sudamericana, toda la polémica por los refuerzos que habrían llegado de la mano de su representante, los jugadores que no rindieron, el último lapso donde Independiente incluso no le encontraba la vuelta de manera futbolística tampoco el entrenador, y que tras el triunfo contra Río Negro Águilas en Copa Sudamericana se termina dando la salida abrupta de Ariel Holland como técnico, y quien llega para reemplazarlo es Sebastián Becasese, que durante su gestión se gastan 15 millones de dólares en refuerzos, entre ellos Lucas Romero, Alexander Barbosa, Cristian Chávez, y a Sebastián Becasese no le va bien, y se termina yendo también de Independiente tras la derrota en Copa Argentina frente a Lanús en cancha de Newell's. Allí asume nuevamente de manera interina Fernando Verón, y luego asume Lucas Pusineri en un ciclo bastante alterado, porque tuvo que arrancar dirigiendo ni más ni menos que contra River, Boca y Racing, en ese famoso partido con Racing que Independiente pierde ante un Racing que tenía 9 jugadores. Después lo agarra la pandemia Pusineri, tuvo un largo tiempo donde el equipo no se podía entrenar, vuelven a la competencia sin público. Fue bastante anormal el paso de Pusineri por Independiente. Lo cierto es que tampoco, lamentablemente, fue bueno, no se cumplieron con las expectativas que se tenía con Pusineri al mando, y también se termina yendo, y lo termina reemplazando nuevamente de manera interina Fernando Verón, y luego se termina dando la llegada de Julio Falcioni. Se hablaba en ese momento de la posibilidad de que llegara Crespo. Recordemos que a Crespo había que esperarlo hasta después de la final de Copa Sudamericana entre Defensa y Justicia y Lanús. Se ve que algún dirigente o no quería Crespo o no quería esperar, y termina yendo a buscar de manera insólita a Falcioni, alguien que no estaba en los planes de nadie, y Falcioni es quien asume la dirección técnica de Independiente, y los resultados no terminan siendo demasiado buenos, más allá de que llega a la semifinal de la Copa de la Liga. Estaba bastante cuestionada ya en ese momento la gestión Moyano, y en un manotazo de ahogado, como para querer quedar bien con la gente, se decide ir a buscar a Daniel Montenegro para que asuma el rol de manager, y es Montenegro el que decide dar por finalizado el vínculo con Falcioni. Hubo un fuerte cortocircuito entre ambos, porque Falcioni decía que Montenegro no le había ido de frente, no le había comentado de manera frontal que no iba a seguir siendo técnico.
En fin, toda una pelea que desemboca en la salida de Falcioni y que llegara por recomendación de Daniel Montenegro Eduardo Domínguez, el técnico campeón con Colón de Santa Fe en esa Copa de la Liga. Eduardo Domínguez no le va bien en Independiente tampoco. El clásico con Racing termina siendo el detonante y se da la salida del propio Eduardo Domínguez y inmediatamente después la salida de Daniel Montenegro como manager. En el medio asume de manera interina algunos partidos Claudio Graf y posteriormente se da insólitamente la vuelta de Julio Falcioni como técnico, el último técnico de la gestión Moyano. ¿Qué marca todo esto entonces? La realidad es que en Independiente, entre el comienzo de la gestión de Andrés Ducatenseiler, que fue el 24 de noviembre de 2002, hasta hoy han transcurrido 7.493 días y se han dado 43 ciclos de técnicos, es decir, que Independiente, desde aquel 24 de noviembre de 2002 hasta hoy, ha tenido un técnico diferente cada 174,3 días. Si uno calcula que un año tiene 365 días y que la mitad de ese tiempo, 6 meses, son más o menos 180, 182, estamos hablando que prácticamente Independiente en los últimos 21 años cambió de técnico cada 6 meses. Lo cual, bueno, ¿no? Refleja un poco la realidad de Independiente y que explica también por qué se llegó a esta situación. 43 ciclos diferentes, de los cuales 13 fueron interinatos y 31 personas distintas que dirigieron al club. Esto es todo por hoy. La realidad es que ojalá que de aquí en más podamos en algún momento que este informe no alargue demasiado los nombres en un futuro, que a Tevez realmente le vaya bien, por el bien de Independiente, y que en consecuencia, así como mencioné durante el informe que uno de los técnicos que más tiempo estuvo en el club, que fue Ariel Holland, ojalá, insisto, por el bien de Independiente, por el bien de la institución en lo deportivo, que Tevez también sea recordado luego como uno de los técnicos que más tiempo ha estado en el club, porque eso va a significar que evidentemente las cosas las hizo bien. Así que lo mejor para Carlos Tevez de acá en adelante, como todo hincha Independiente, más allá de que, como hablábamos ayer en el vivo que hacíamos con mi querido coequiper Cris Alonso, donde ninguno de los dos les convencía la llegada de Carlos Tevez a la institución, bueno, ya consumada la llegada de él, lo único que queda es apoyar y tirar buenas vibras para que a Independiente le vaya de la mejor manera posible. Gracias a todos por estar pendientes en todo este rato, viendo este informe. Les mando un abrazo muy grande. Nos vamos a estar viendo próximamente en otro informe más, incluso la semana que viene en vivo en nuestras emisiones de Independiente No Duerme, todos los martes a las 23. Así que nos estamos reencontrando nuevamente junto a todos ustedes. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Chau.